Vamos entonces a la palabra. A su nombre. Amados hermanos, estamos celebrando 3 años de fidelidad. Y para este mes hemos asignado la serie Agradecido. ¿Alguien agradecido con Dios en esta mañana? Muy bien, muy bien. Amados hermanos, si tuviera que poner un título a este mensaje, sería memoria selectiva. Diga conmigo, memoria selectiva. Amados hermanos, dicen que todos tenemos memoria selectiva. A veces recordamos lo que nos conviene y olvidamos lo que nos incomoda. Y es interesante esto porque a veces recordamos lo que nos hace reír, recordamos las cosas buenas que nos han sucedido, recordamos los logros, pero muchas veces borramos lo que nos hizo crecer, lo que nos hizo llegar a donde estamos. Amados hermanos, recuerdo una vez estar en un sepelio. Era un sepelio era poco concurrido. Habían pocas personas, si habían 20 personas, eran muchas en ese sepelio. Y recuerdo que de esas 20 personas, como 10 pasaron que querían dar palabras. Y es curioso porque todos decían cosas buenas de la señora que había fallecido. Y estaba tratando de recordar y creo que logré recordar 2 de ellas. Dice una persona: esta señora oraba por mí sin yo saberlo. Ella pagó mi carrera de la universidad. ¡Wow! Tremendo. La muchacha estaba dando testimonio de lo que esa persona había hecho por ella. Otra se levantó y dijo: recuerdo una vez cuando en mi casa no había nada para comer y ella llegó y dejó una bolsa de comida afuera y tocó la puerta y se fue. Después me llamó y me dijo: ¿recibiste lo que Dios te envió? Y yo dije: yo sabía que había sido esa señora. Fueron las palabras de aquella muchacha. Siempre hay alguien detrás del telón. Siempre hay alguien que quizás su nombre no se menciona, quizás no está arriba en una plataforma, quizás nunca anda por ahí faranduleando ni alardeando de las cosas que hace. Siempre hay alguien detrás del telón que ha sido de bendición para nuestra vida. A su nombre. Y eso me recuerda a una historia. Eso me recuerda a un hombre que la Biblia le da un nombre porque Pablo menciona su nombre. Eso me recuerda a un hombre que aparece solo 3 veces en la Biblia. Y me refiero a no sé si menciona el nombre bien. Onesíforo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Onesíforo? Hoy vamos a aprender un poco acerca de Onesíforo. Un hombre que Pablo no podía olvidar, hermanos. Cuando todos lo abandonaron a Pablo, cuando todos le dieron la espalda a Pablo, hubo un hombre que se acordó de Pablo. Cuando nadie quiso ayudarlo, este hombre, Onesíforo, fue, lo buscó, lo ayudó, estuvo con él. Y hoy, en esta primera semana de celebración, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? En esta primera semana de celebración, yo creo que Dios nos llama a hacer memoria. Amados hermanos, el agradecimiento empieza con una buena memoria. Con una buena memoria. Hay gente que se olvidan de lo que otros hicieron por ellos. Pero yo creo que en esta mañana estoy enfrente de gente que sabe ser agradecida. ¿Habrá algún agradecido aquí? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Así que hoy yo quiero, a la luz de esta palabra, yo quiero activar tu memoria selectiva espiritual. Y tú puedas recordar un poco a aquellas personas que han sido instrumento de Dios para levantar tu vida. Y cuando menciono a Onesíforo, es importante hablar un poco acerca del significado de su nombre, que es el que trae beneficio. Interesante, porque los nombres bíblicos representaban a las personas. Decía Duen el domingo pasado: ponle nombre a tu casa,
Ponle nombre a tu familia, a su nombre. Yo no sé cuánto ya le han puesto nombre a su familia. Amén. Ponle nombre, ponle nombre. Mi casa será llamada casa de bendición. Mi casa es una casa de paz. Yo recuerdo, yo le puse nombre a mi familia hace mucho tiempo. Antes, cuando tú llegabas a mi casa, creo que lo quitamos. Antes, cuando tú llegabas a la casa, había un letrero, apenas tú entrabas, que decía hogar, nuestro pequeño cielo aquí en la tierra. Ese era el nombre de mi casa. Que había discusiones, claro que había discusiones. Que teníamos necesidad en algún momento, claro que teníamos necesidades. Pero el nombre que yo le había puesto a mi hogar era lo que nos identificaba. Hogar, mi pequeño cielo aquí en la tierra. Y yo lo sigo llamando así. Yo lo sigo afirmando. Lo sigo afirmando. Ponle nombre a tu familia. Onesíforo era un hombre que traía beneficio. Pero no solo eso, permítame hablar un poquito acerca de él, porque Onesíforo fue un amigo para Pablo, fue alguien que lo ayudó, que lo consoló, buscó a Pablo en Roma. Hermanos, buscar a alguien en los tiempos bíblicos en Roma no era fácil. Estamos hablando de la metrópolis de aquel momento, de lo más grande que había en aquellos tiempos. Estamos hablando de solo una capital de más de 1 millón de personas. Y tratar de buscar a alguien no era fácil, hermano. Imagínense, Pablo preso. Pablo no estaba preso porque él quería. Pablo estaba preso a causa del evangelio. Pablo se había convertido en un enemigo de los romanos a causa de Cristo, a causa del evangelio. Así que no era fácil andar por la calle preguntando, ¿saben algo de Pablo? ¿Saben algo de Pablo? Hermano, nadie quería dar información de Pablo porque sabía, hey, si yo le digo a este hombre dónde está Pablo, me puedo meter en problemas. Onesíforo no le importó, él lo buscó, era un amigo. Al punto de que en su última carta, que Pablo le envía a Timoteo antes de morir, Pablo hace referencia de este hombre. Por favor, léalo conmigo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer verso 14 en adelante. Es interesante porque Pablo se acuerda de él. Léalo conmigo, dice Pablo. Pablo está escribiéndole a Timoteo. Es su última carta a su discípulo amado. Pero en medio de la última carta, Pablo hace referencia de Onesíforo de una manera interesante. Pablo le dice a Timoteo, recuerda de esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Verso 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. En otra palabra, me encontró. Y cierra Pablo diciendo, concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En otra palabra, Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, este tipo fue tan bueno que yo quiero que el Señor le dé misericordia, que el Señor lo bendiga a él, que el Señor bendiga a su casa, a su familia, porque nos ayudó en Éfeso. Y le dice a Timoteo, hey, tú mejor que yo sabes lo que él hizo por nosotros. Para que como que haciéndole entender a Timoteo, mira, hey, recuérdate de Onesíforo, lo que tú te acuerdas, tú te acuerdas lo que él hizo por nosotros, el arroz con pollo que nos hizo, tú te acuerdas. Es interesante esto, amados hermanos, a su nombre. Y a la luz de esta declaración de Pablo, yo quiero afirmar 3 cosas rápidamente en esta mañana. Número 1, amados hermanos, lo primero que me llama la atención de este hombre, Onesíforo, fue alguien que llegó a la vida de Pablo. Cuando todos se fueron, él se quedó. Cuando todos se fueron, él se quedó. Es que la fidelidad se demuestra cuando otros desaparecen. Este hombre no era un héroe.
Este hombre no era alguien de la farándula, pero fue el amigo que Pablo necesitaba cuando otros le dieron la espalda. Y Pablo no borró ese pensamiento en su nombre. Onesíforo ni siquiera se olvidó de Pablo cuando estaba en peligro. Él decidió quedarse. Y eso Pablo lo recordó Giniva. Pablo dijo, hey, este hombre tenía que haberse ido como lo hicieron otros, pero él decidió quedarse. Amados hermanos, a veces recordar la fidelidad de otros es honrar la fidelidad de Dios que se manifiesta o se manifestó a través de ellos. Voy a repetir eso. Recordar la fidelidad de otros es también recordar la fidelidad de Dios que se manifestó a través de ellos, hermanos. Amados hermanos, haz memoria de la gente que te ha hecho bien. Yo le decía a mi esposa esta mañana, Julie, en estos 14 años hay gente que yo tengo que agradecerle. Mucha gente que yo tengo que agradecerle. Lástima que el celular lo están usando para grabar, porque me hubiera gustado que leyeran algunos mensajes que esta mañana les mandé a algunas personas. Porque yo no puedo hablar de esto sin practicarlo, Mariana. Y esta mañana, después de haber orado, el Espíritu me movió y le escribí a algunas personas unas palabras sencillas. Una de esas personas fue Rubén. Muchos de ustedes no saben, pero Arlene y Rubén apenas tenían 4 meses de estar casados. 4 meses. Y Julie y yo habíamos vendido la casa y estábamos sin casa. Porque se supone que nuestra casa que habíamos comprado nos la iban a entregar. Y resulta que nos dijeron, se la entregamos en febrero. O se la entregamos tal día, perdón. Y nosotros vendimos la casa y el asunto se movió rápido, Giniva. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque todo el proceso fue rápido. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque dijimos, oye, pero entonces, ¿y dónde vamos a vivir? Y resulta que los que estaban comprando la casa querían entrar. Así que prácticamente nos echaron de nuestra casa. Ya era más de ellos que de nosotros. Y nosotros entonces, ¿para dónde vamos? Teníamos toda la vida, nuestra vida hecha acá en Chorrera. ¿Para dónde vamos? Y lo primero que pasó por nuestra mente es, vamos a regresar a Colón. Vamos a regresar. El problema de regresar a Colón era que allá no había quien cuidara a los niños, porque acá tenían sus nanas. Entonces era una locura. Yo trabajaba en Panamá, Julie trabajaba en Panamá, estábamos en Colón, ¿quién cuidaba a los niños? Y en una conversación con Rubén, así, hablando con él, me llamó, me preguntó que cómo yo estaba. Yo pues me desahogué con él. Rubén y yo somos amigos de muchos años. Mira, yo tengo muy pocos amigos, pero esos pocos amigos que yo tengo los considero como tesoros invaluables. Yo tengo un montón de contactos en mi celular, pero no todos son mis amigos. Yo recuerdo que hablando con Rubén, él me escuchó. Yo no le pedí nada, él solamente me escuchó. Al día siguiente me llamó. Me dijo, Adiel, vente a vivir con nosotros. Que tú estás loco. 4 meses casados. ¿Qué vivir contigo? Usted está en luna de miel. No, vente a vivir. Yo no me atrevo. No. Yo le pregunté a Julie, ¿estás loco? No. Aparentemente él había hablado con Arlene. Y él se dio cuenta que yo no cedía. Así que él llamó a Julie. Y habló con Julie. Y Julie le dijo que estaba bien. Y Julie me convenció. Hermano, vivimos con Arlene y con Rubén 4 meses. 4 meses nos pegaron en su casa, hermano. Aquí en esa barriada. 4 meses. Esa cosa yo no la olvido. Y cada vez que yo tengo que mencionarla, yo la menciono. Hay gente que tú no puedes olvidar. Tú no puedes andar por la vida pensando que y solamente recordándote de las cosas buenas. Creo que hay personas que Dios ha puesto en tu vida para que hoy tú fueras lo que eres. Para que tú llegaras a ser lo que hoy eres. Eso siempre se recuerda. Y Onesíforo se quedó cuando otros se fueron.
Onesíforo estuvo allí con Pablo y Pablo lo recordó. Pablo dijo: hey, Timoteo, tú sabes mejor de cosas que yo, porque este hombre se quedó cuando otros nos dieron la espalda. Amados hermanos, los que se quedaron, cuando todos se fueron, no pueden ser borrados de nuestra historia. No podemos borrar esa cosa tú no puedes pasarla por alto, hermano. Tú no puedes andar por la vida pensando: no, hermano, de vez en cuando a una pausa. Es por eso que hemos decidido empezar este aniversario recordando un poco, porque el agradecimiento viene de una buena memoria. Por eso el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Arlene, yo sé que yo te lo he dicho, también se lo he dicho a Rubén, y quiero expresar una vez más gracias. Gracias por ese gesto con nosotros. No fue fácil, pero alguien nos dio la mano. Y yo sé que aquí hay mucha gente que ha sido instrumento de Dios para bendecir a otros, pero también hemos sido beneficiarios de un Onesíforo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que cuando todos se fueron, Él se quedó. Él se quedó. A su nombre. Amados hermanos, esa gratitud, tu gratitud, es el testimonio de tu memoria selectiva espiritual. La gratitud. La gratitud. La gratitud. Una pregunta de reflexión. ¿Quién te llamó cuando estabas en tu peor momento? ¿Quién fue que te llamó? ¿Quién se quedó contigo cuando todos se alejaron? Esas personas son dignas de vez en cuando escribirle algún mensaje, sin decirle muchos detalles. Gracias. Esta mañana le escribí a algunos amigos. Recuerdo un amigo. ¿Se acuerdan cuando veníamos comida para levantar fondos para la iglesia? ¿Se acuerdan? Yo tengo un amigo que tiene una empresa, tiene su negocio muy grande. Muy grande. Y él tenía un taller aquí en Chorrera. Y él me escribió cuando veía mi estado vendiendo comida. Me decía: hey, Adiel, llévame 20 comidas al taller. A él no le importaba si sus trabajadores habían llevado almuerzo o no. Él ni siquiera le preguntaba: ¿ustedes llevaron almuerzo? Adiel, llévale 20 comidas a ellos. Y yo le llevaba las 20 comidas. 2 o 3 sábados después empezamos a vender. Y me escribía: ¿están vendiendo comida? Sí, llévame 20 comidas al taller. Mano, y eran cada vez que comprábamos 20 comidas. Yo le escribí esta mañana, le dije: oye, gracias por ser un milagro de Dios para mi vida y para el inicio de la iglesia. Y él me respondió: Adiel, cada vez que yo pueda ayudarte, cuenta conmigo. Ahí tengo el mensaje. Me hubiera gustado que lo leyeran. Ahí tengo el mensaje. Y me dijo: ya no, para que sepa, ya no vivo en la capital. Me mudé para Santiago. Cuando quiera puede pasar por acá. Mano, esas amistades, uno no solamente las busca cuando uno quiere algo. Uno la conserva, uno la valora y uno la agradece. Porque son gente que se quedaron cuando otros se fueron. A su nombre. Número 2, lo segundo que quiero afirmar es que Onesíforo fue un hombre que buscó a Pablo con una intención. Mira, no fue casual, no fue casualidad, no fue que él se inventó, no fue algo improvisado. Él lo buscó. Porque dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 17, que lo leímos antes. El propio Pablo lo afirma: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, ni siquiera solamente de él. Dice Pablo: hey, tenga misericordia de él y de su casa, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena. Verso 17. Y dice: sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dice Pablo: hey, me buscó solícitamente. Eso da a entender que el tipo estaba preguntando: ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? El tipo andaba preguntándole a Raimundo y a todo el mundo. Y Pablo como que se enteró. Amados hermanos, Roma era una ciudad caótica, inmensa, peligrosa. Para mí, Onesíforo no solo deseaba ayudar a Pablo,
Hizo todo lo necesario Ezequiel para encontrarlo, para buscarlo, para saber dónde él estaba. Y aquí aprendí algo, es que los verdaderos amigos no se cansan de buscarte hasta encontrarte. Si tú tienes a alguien que hay que buscar, búscalo y no te cansas hasta encontrarlo. Porque hay gente que vale la pena conservar en nuestra vida. Yo sé que hay situaciones que a veces nos alejan de las amistades, pero hermano, si en algún momento usted tiene que buscar la forma de pedir perdón, de arreglar las cosas, hágalo, porque esa persona te hizo un bien y eso uno lo valora. Y hablando acerca de eso, permítame afirmar 5 preguntas que te van a ayudar a activar tu memoria selectiva espiritual. Vamos, no sé si podemos tener esas 5 preguntas. Permítame hacerte estas 5 preguntas. Número 1, ¿quién te visitó cuando nadie más se atrevió? Medita en esto, medita en eso, medítalo. Como dice Edwin, puede dejar que eso marine un poco. Medítalo. No lo pase todavía, Melody. ¿Quién te visitó cuando nadie más se atrevió? ¿Quién? Número 2. ¿Quién oró por ti cuando tú ya no podías más? ¿Quién fue esa persona que apareció cuando ya tú no podías, cuando ya tú estabas cansado, pero ya estaba tirando los brazos y vino alguien y dio una palabra? Ey, Ezequiel, tú puedes, vamos para adelante. Ey, Macario, dale, vamos para adelante. Rosalina, dele, vamos para adelante. Catherine, vamos, no te dejes, confía. ¿Quién oró por ti cuando tú ya no podías más? Número 3. ¿Quién creyó en ti cuando ni tú mismo lo hacías? Yo recuerdo a un pastor, uno de mis mentores me decía: Adiel, cuando nadie crea en ti, créele a Dios. Cuando la gente aparenta creer en ti, créele a Dios. Y cuando por fin logres algo y aparezca alguien diciéndote: yo siempre creí en ti, no le haga mucho caso, sigue creyéndole a Dios. Porque tanto los logros, tanto los reconocimientos como la derrota, déjalo en el altar de Dios. Pero independientemente de eso, siempre hay alguien que cree en nosotros, aun cuando nosotros mismos no creemos en nosotros mismos. Siempre hay alguien. Y por eso hago esta pregunta: ¿quién creyó en ti cuando ni tú mismo lo hacías? Amados hermanos, no hay nada mejor que afirmar el corazón de alguien y levantarle. Por eso yo les digo a los padres que están aquí: padres, de vez en cuando eduquemos el corazón de nuestros hijos. Porque no todo el mundo en la calle le va a decir a ellos: yo creo en ti. Pero tú como papá, tú como mamá, sí puedes afirmar su corazón: hija, yo creo en ti. Dale para adelante, hijo, yo creo en ti. No hay nada mejor que una esposa afirmando el corazón de su esposo, o una esposa afirmando el corazón de su esposa: yo creo en ti. A su nombre. Yo creo en ti. Yo creo en ti y creo en lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti. Número 4. ¿Quién te ayudó cuando no podías devolver nada? Cuando tú no podías regresarle el favor a la persona que te ayudó. ¿Cómo yo le regreso ese favor a Rubén? ¿Cómo? ¿Cómo yo regreso ese favor? Lo más que puedo hacer es invitarlo a una alita, que es lo que más le gusta. Y dice la Manacilda: invíteme a mí también el día que lo invite. Amados hermanos, porque son estas experiencias las que nos llevan a recapacitar y a decir: hey, wow, yo no puedo devolver nada, pero Él me ayudó. Y número 5. Amados hermanos, ¿quién llegó cuando no había razón humana para que lo hiciera?
no tenía por qué llegar y llegó. ¿Quién fue que llegó? Ey, no tenía razón y llegó. Hermano, esas cosas se agradecen, esas cosas se valoran, esas cosas se atesoran. Amados hermanos, y es que el agradecimiento no se recuerda por emoción, se recuerda por convicción. Por convicción, por una persona conviccionada de todo lo bueno que Dios ha hecho a través de alguien para con mi vida. Alguien diga amén, por favor. Alguien diga amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Amados hermanos, Onesíforo no solamente se quedó, sino que lo buscó de manera solícita. Y dice la Biblia que el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Yo creo que hay gente que empezaron con nosotros que ya no están y que vale la pena volverla a buscar. Yo creo que hay gente que ha sido bendición a esta casa y que de vez en cuando hay que volverla a saber que no nos hemos olvidado de ellos. Yo creo que hay gente que ha sido bendición a tu vida, a tu familia, que quizás tengas años de no saber de ellos. Decía mi esposa, cuando le hacía estas preguntas esta mañana, empezó a llorar y mencionaba algunos nombres y decía, tienes razón, Adiel, tienes razón. Hay que volver, hay que recordar. Como decía alguien aquí hace unos minutos atrás, a veces es bueno mirar hacia atrás, retroceder, no con nostalgia, sino con gratitud, hermano. Porque a veces cuando no somos agradecidos, sin darnos cuenta empezamos a actuar en autosuficiencia o en queja o en ingratitud. Y empezamos a quejarnos. Hay gente que se queja de todo, hermano, sin darse cuenta que Dios le ha dado tanto, tanto. Y es por eso, hermano, que el agradecimiento no se recuerda con emoción, se recuerda con convicción. Con convicción. A su nombre. Número 3. A la luz de la vida de Onesíforo, quiero afirmar en tu corazón que el nombre de él quizás no quedó grabado en una placa, en una estatua, en un edificio. El nombre de Onesíforo quedó grabado en la oración eterna que hizo Pablo. En el versículo 18, Pablo da una afirmación interesante. Pablo dice, concédele el Señor que haya ¿qué? Misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Que el día que él muera, el día que él parta, él pueda estar en la presencia del Señor. Él pueda estar con el Señor. Pablo lo que está haciendo, está orando por él y está grabando el nombre de él en la eternidad, hermanos. Amados hermanos, Pablo oró por él, pero también honró su legado. Y quizás nunca le pudo pagar Giniva de una manera material, pero sí pudo hacer una oración. Señor, bendícele, guárdale, sosténlo a él y a su casa. Que el día que él parta de la tierra, Señor, su nombre sea conocido. Señor, porque fue un hombre que pudo ser de bendición para muchas vidas, inclusive para mí. Amados hermanos, hay gente que quizás no conoce todo lo que tú has hecho por otras personas. Y lo relevante no es que sepan. Lo relevante es que algún día esas personas, así como estas muchachas en ese sepelio, pudieron recordar, esa señora me pagó la universidad. Esa señora oró por mí. Esa señora me extendió la mano. Esa señora me dio el pasaje que yo necesitaba cuando no tenía. Esa señora me bendijo. A su nombre. El nombre de él
quedó grabado en la eternidad. Gracias, Carmari, por esas palabras. Yo no sabía todo lo que tú ibas a decir. Pero hablando con Carmari, ella no lo mencionó. ¿Puedo mencionarlo? Gracias. No me ha dicho que lo mencione, pero yo lo voy a mencionar. Esto es un testimonio, usted va a poder escuchar su testimonio en algún momento. Pero ella me decía en estos días, pastor, yo recuerdo una palabra de su esposa que marcó mi vida. En ese momento quizás no le vi sentido, pero ahora entiendo que Dios la usó. Carmari pasó por un proceso donde después de tener su primer hijo, tuvo que divorciarse. Y la pastora le dijo, Carmari, no te cases. No te cases. No te cases, Carmari. En ese momento Carmari no lo comprendió bien. Y ella misma lo afirma. Y yo me casé. Con el tiempo me di cuenta que no fue la mejor decisión. Pero Dios usó a la pastora. Amados hermanos, no siempre vamos a obedecer o vamos a acceder a los consejos que nos dan. Pero qué bueno es ser humilde y reconocer, hey, Dios me había dicho. Dios me había dicho. Y amados hermanos, y esos errores no nos descalifican. Esos errores no determinan lo que Dios vaya a hacer. Porque lo que importa en la vida no es tanto cómo tú empiezas, sino es cómo tú terminas. Y es por eso que yo creo en un Dios que levanta, que restaura. Ahora entienda al salmista cuando decía, no olvide ninguno de su beneficio, porque Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tu dolencia, el que te levanta, iglesia. Y hay un Dios que en medio del proceso, en medio de que de algún momento cuando quizás no obedeciste o cuando quizás no oíste claramente que era la voz de Dios, yo creo que Dios te ha hecho después de algún tiempo, Dios te ha hecho recordar. Y hoy tú puedes decir, gracias Señor, porque ahora entiendo, ahora estoy madura, ahora comprendo y sé que tú estabas usando a alguien. Tú estabas usando a alguien. Gracias Señor. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Así que, amados hermanos, concluyo con esto. Hoy Dios quiere activar en ti tu memoria selectiva. Que no te olvides de las cosas que tienes que recordar. Porque hay gente en la vida olvidando lo que tienen que recordar y recordando lo que realmente tienen que olvidar. Hermano, si tú vas a recordar algo del pasado, recuerda lo bueno. No estés recordando el dolor que te hicieron, la traición que te hicieron. Mira, Pablo solamente mencionó a aquellos que se olvidaron de nosotros, pero él afirmó a aquel que sí se acordó. Pablo no se quedó solamente pensando en lo que le dieron la espalda, sino que él afirmó a aquel que sí se acordó. Amados hermanos, si vas a acordar algo del pasado, recuerda lo bueno que Dios ha sido y cómo Dios te ha llevado y cómo Dios te ha traído y hasta dónde el Señor te ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Amados hermanos, yo te invito a terminar este servicio y llegar a tu casa, para que tú puedas seguir reflexionando en esto y tú puedas hacer una lista de personas invisibles que han sembrado en ti. Honra esa memoria y envíales un mensaje. Y si puede verlo, dale un abrazo. Amados hermanos, no permita que las cosas eternas sean olvidadas por las cosas inmediatas, por las cosas que son pasajeras. Hermano, la gratitud, la oración por alguien es algo eterno, es algo que siempre permanece en el corazón de esa persona. Por tal razón, Dios no tiene una mala memoria, tampoco la tengas tú. Toca que está a tu lado y dile, Dios no tiene mala memoria. Dile, Dios no tiene mala memoria, tampoco las tengas tú, tampoco las tengas tú. Así que, iglesia, la memoria de nosotros los seres humanos
Nuestra memoria a veces borra los procesos, borra los dolores. Inclusive hasta borramos personas de nuestra mente. A veces a mí, mi hermano, mi mamá, hey, ¿tú te acuerdas de fulano? ¿Tú te acuerdas de fulano? Ya ni me acuerdo. A veces nuestra mente borra personas. Pero la memoria selectiva de Dios es una memoria que guarda oraciones, gestos, fe. Y si hay alguien que recuerda todo lo que tú has hecho por Él, es Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Las veces que creíste en medio del proceso, las veces que lloraste, las veces que te levantaste, las veces que dijiste, voy a creerle a Dios, incluso las veces que animaste a otro cuando tú misma necesitabas ser animada, las veces que levantaste a otro cuando tú mismo necesitabas ser levantado, esas cosas Dios no lo olvida. Y yo creo que Dios es un Dios que sabe recompensar a aquellos que son de Él. ¿Habrá alguien que sea de Dios esta mañana? ¿Habrá alguien que sea de Dios? Dios sabe recompensar a aquellos que son suyos. Amados hermanos, hoy celebramos 3 años, pero no podemos celebrar sin recordar. Y no podemos recordar sin agradecer. Por tal razón, Dios nos llama a tener una memoria selectiva. Que no solamente nos quedemos en los logros y lo que hemos alcanzado. Ay, tienen una televisión bonita. Ay, mira, cambiaron la cortina. Qué chévere. Esta gente sí cambia cortina. Sí tienen plata para cortina. Tienen naranja, tienen roja, tienen no sé qué. Hermano, esto es material, hermano. Hermano, que no solamente nos recordemos de los logros, hermano, sino que también recordemos a las personas que han hecho posible que lleguemos a donde estemos. Amén. La gratitud empieza cuando nuestra memoria se alinea con lo del cielo. Alguien puede levantar su mano y decir conmigo: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano. Ahí con tu mano levantada. Levanta tu mano. Ahí con tu mano levantada. Yo quiero declarar sobre tu vida. Y quiero profetizar y quiero bendecir tu vida. Y quiero declarar. No, todavía. Quiero declarar en esta mañana. Señor, di conmigo: Señor, hoy activamos una memoria selectiva que no borra lo fiel que ha sido conmigo y no olvida lo bueno que han sido las personas conmigo. Hoy recordamos a los que nos ayudaron, a los que oraron por nosotros, a los que nos buscaron, y también oramos por aquellos que nos consolaron. Hoy prometemos seguir sirviéndote con gratitud, pero también honrando a aquellas personas que han bendecido mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso a Dios en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos, por favor. Permítame orar en esta mañana. No solamente por ustedes, sino también por aquellos que en algún momento van a ver esta prédica. Si tú estás viendo esta señal, si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que hagas memoria de aquellos que han sido de bendición a tu vida. Y no solamente honremos la memoria de ellos, sino también seamos instrumentos de Dios y que en nosotros también haya el espíritu de Onesíforo, de esa persona que pueda buscar hasta encontrar a alguien. Que esa persona que pueda extender y pueda ayudar porque ha experimentado lo que es recibir el beneficio de alguien.
Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu fidelidad. Gracias por los onesíforos de nuestra historia. Gracias por cada momento en que nos sostuviste usando personas invisibles, personas que estaban detrás del telón. Padre, gracias. Hoy elegimos recordar con gratitud y no olvidar con quejas, sino recordar con gratitud, Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, yo oro por cada familia aquí representada que ha sido instrumento de bendición para alguien. Señor, que su vida pueda ser recordada, honrada, recordada en el cielo y honrada aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no puedo cerrar este mensaje sin agradecerle a cada uno de ustedes por su aprecio, su cariño, por encontrar en Transición un lugar de encuentro con Dios y de nuevos comienzos. Gracias por considerar esta iglesia como un lugar para conectarte con el Señor. Gracias por levantarte cada domingo, aún sin fuerza, y decir, voy a la casa del Señor, porque Dios tiene una palabra para mí. Gracias por traer a tus hijos a este lugar, porque quizás, aunque nosotros no nos demos cuenta, sus vidas también están siendo transformadas, y eso dará fruto en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por las personas que a quien ustedes le han hablado de transiciones y han sido de bendición para esta casa. Yo no puedo olvidarme. Yo no puedo olvidarme. Por eso que, hermano, cuando ustedes me vean por ahí siempre diciendo gracias, 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 gracias. Bueno, yo no me canso de dar gracias, porque el gozo, mi alegría florece en el terreno de la gratitud. Por eso que yo estoy tranquilo, a veces yo no me estreso. Usted puede ver que el pastor está un poquito bravo, pero después esas cosas se me pasan. Hermano, pero yo he aprendido a ser agradecido, hermano. A ser agradecido. Padre, gracias, Señor.